Cordial saludo, mi nombre es Wilber Aurelio Torres Izquierdo, del programa de Administración en Salud, curso de Biología Celular y Molecular de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Macromoléculas. Son moléculas estructuralmente gigantes formadas por millones de átomos de carbono, capaces de realizar funciones con gran precisión y otorga a los organismos las propiedades de la vida. Existen 4 tipos de macromoléculas: los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Carbohidratos. Son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, también llamadas glucanos o sacáridos. Sus principales características: la mayoría tienen de 3 a 7 átomos de carbono unidos a un grupo hidroxilo, almacenan energía y son hidrosolubles. Podemos apreciar la fórmula de un carbohidrato, CH2O, donde N es el grupo de átomos de carbono que están unidos al grupo hidroxilo. Existen 2 tipos de carbohidratos: los simples, donde cada átomo de carbono se une a un solo grupo de hidroxilo y depende de dónde se ubique el grupo carbonilo para nombrarlo. Por ejemplo, la fructosa. Podemos ver que el grupo carbonilo está en una posición interna formando un grupo de cetona llamado cetosa. Y la glucosa, donde el grupo carbonilo está en un extremo formando un grupo aldehído llamado aldosa. Los carbohidratos compuestos, donde cada átomo de carbono se une a más de un grupo hidroxilo. Clasificación de los carbohidratos. Es importante saber que los azúcares se pueden unir entre ellos mediante su átomo de carbono y el grupo hidroxilo del otro. Se clasifican en monosacáridos, que son las moléculas más simples de carbohidratos; disacáridos, donde hay una unión de 2 monosacáridos y sirven como reserva de energía de fácil acceso. Ejemplo, la lactosa. Podemos apreciar en la imagen la estructura molecular de la lactosa, que es la unión de glucosa y galactosa. Los oligosacáridos son carbohidratos formados por pequeñas cadenas de monosacáridos unidas por lo general por enlaces covalentes con lípidos y proteínas. Sirven para distinguir un tipo de célula de otra y ayudan a mediar interacciones específicas entre una célula y su ambiente. Son llamados glucoproteínas y glucolípidos. Los polisacáridos, carbohidratos formados por la unión de una gran cantidad de monosacáridos, unidas entre sí por los enlaces glucosídicos. Dentro de los polisacáridos encontramos el glucógeno, que es la principal forma de almacenamiento de energía. Se encuentra en proporción mayor en el hígado. Son polímeros ramificados que contienen un solo tipo de monómero, la glucosa, unidos entre sí por enlaces glucosídicos, como se puede apreciar en la imagen. Dentro de los polisacáridos también encontramos el almidón, que es la principal forma de almacenamiento de energía de las plantas. Es un polímero de glucosa, como las papas y los cereales. Hay 2 tipos de almidón, la amilosa y la amilopectina. Podemos ver su estructura en la siguiente imagen. Encontramos otro tipo de polisacárido llamado celulosa. Es el principal componente de las paredes celulares, material orgánico más abundante en la Tierra y es rico en energía química. Las moléculas de celulosa se agrupan en fibras resistentes adecuadas para su función estructural, como se ve en la gráfica. Otro tipo de carbohidrato es la quitina. Es un polímero no ramificado del azúcar que tiene una estructura similar a la de la glucosa, pero ostenta un grupo acetilamino en lugar de un grupo hidroxilo. Se encuentra en la cubierta externa de insectos, arañas y crustáceos.
Los glucosaminoglucanos son polisacáridos estructurales no ramificados, formados por disacáridos repetidos, que contienen siempre un amino y casi siempre un ácido uránico. Por ejemplo, la heparina, que es un anticoagulante natural. Dentro de las funciones principales de los carbohidratos encontramos funciones energéticas, ya que aportan y reservan energía. Ahorran proteínas, al ser usados como fuente principal de energía. Forman parte de tejidos importantes, como el tejido conectivo y el tejido nervioso. Y tienen una función reguladora, por ejemplo la celulosa. Al ser una fibra, regula el tránsito intestinal. Otra de las macromoléculas son los lípidos. Son moléculas orgánicas conformadas principalmente por carbono e hidrógeno, y en menor cantidad por oxígeno. Sus principales características: tienen la capacidad para disolverse en solventes orgánicos como el cloroformo y el benceno. Son hidrófobos, eso quiere decir que son insolubles en agua. Se almacenan en las células en forma de partículas de lípidos secos. Son en reserva energética concentrada. Y en algunos animales las grasas están almacenadas en células especiales, llamadas adipocitos. Clasificación de los lípidos. Existen tres grandes grupos de lípidos. El primero de ellos, los ácidos grasos. Son las unidades básicas de los lípidos. Son moléculas formadas por una cadena larga de hidrocarburos con un solo grupo carboxilo en el extremo. En la imagen podemos apreciar un esqueleto de carbono y en su extremo un grupo carboxilo. El esqueleto de hidrocarburos es hidrófobo, quiere decir insoluble en agua. Y el grupo carboxilo es hidrófilo. Eso quiere decir que tienen afinidad con el agua. Existen moléculas con ambas características denominadas anfipáticas, como por ejemplo el jabón. En la siguiente imagen podemos ver uno de los ácidos grasos más comunes, los triglicéridos, que es la unión entre una molécula de glicerol y tres ácidos grasos. Dentro de los ácidos grasos encontramos los ácidos grasos saturados, que son cadenas que varían entre 14 y 20 enlaces de carbono. Se caracterizan porque carecen de enlaces dobles de átomos de carbono, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Estructura molecular del ácido esteraico que está presente en la mantequilla. Y los ácidos grasos insaturados, caracterizados por poseer enlaces dobles de carbono en su estructura molecular. Pueden ser líquidos, como los aceites, y una de sus características es disminuir el colesterol en sangre y son llamados ácidos grasos esenciales. En la imagen podemos apreciar el ácido linoleico, que está presente en aceites vegetales. Para recalcar, las grasas son muy ricas en energía química, mientras que los carbohidratos son fuente de energía a corto plazo y de fácil acceso. Las reservas de grasa almacenan energía para su consumo a largo plazo. Otro de los grandes grupos de lípidos son los esteroides. Son moléculas formadas por un esqueleto de hidrocarburos, caracterizadas por 4 anillos. Posee grupos funcionales como el hidroxilo y el carbonilo, y son anfipáticas. Quiere decir que son hidrófilas e hidrófobas. Por ejemplo, el colesterol, que es el componente de las membranas de las células animales y precursor de hormonas esteroideas, como la testosterona, la progesterona y los estrógenos.
Y el tercer grupo de lípidos son los denominados fosfolípidos. Son moléculas de alcohol unidas a dos ácidos grasos y un grupo fosfato, el cual se une a un grupo polar. Son anfipáticas. El extremo del grupo fosfato es hidrófilo y el extremo de los ácidos grasos son hidrófobos. Es el componente estructural de la membrana celular y funcionan como activación de las enzimas. En la imagen se puede apreciar las cadenas de ácidos grasos, las moléculas de alcohol, en este caso un glicerol, unidos al grupo fosfato, que a su vez se une al grupo polar. Dentro de las principales funciones de los lípidos encontramos que funcionan como reserva energética, son reguladores hormonales, forman las capas de las membranas celulares, recubren y protegen los órganos, son reguladores de la temperatura corporal y aceleran las reacciones químicas producidas por los seres vivos. La siguiente macromolécula son las proteínas. Son polímeros formados por una cadena lineal de monómeros de aminoácidos. Son 20 los aminoácidos distintos usados de forma habitual en la construcción de las proteínas, bien sea de virus o de humanos. ¿Qué son los aminoácidos? Son moléculas formadas por un grupo amino y un grupo carboxilo, separados por un solo átomo de carbono, como se puede ver en la imagen. Características de las proteínas. Tienen una estructura compleja, desempeñan múltiples funciones y tienen un bajo aporte energético. Clasificación de los aminoácidos. Según las características de sus cadenas lineales, son 20 aminoácidos los más frecuentes en la formación de proteínas y codificados por el ADN. Encontramos los aminoácidos polares con carga, caracterizados por tener cadenas laterales hidrofilias que actúan como ácidos o bases. Tienden a tener cargas completas positivas o negativas en condiciones fisiológicas y participan en reacciones químicas. Dentro de esos encontramos el ácido aspartico, el ácido glutamínico, la lisina, la arginina y la histidina. Otro tipo de aminoácidos, los polares sin carga, caracterizados por cadenas laterales hidrófilas que tienen cargas parciales, positivas o negativas, participan en reacciones químicas y forman puentes de hidrógeno y se relacionan con el agua. Dentro de ellos son la serina, treonina, glutamina, asparagina y tirosina. Otro tipo de aminoácidos, los no polares, los cuales poseen cadenas laterales hidrófobas, son casi por completo átomos de carbono e hidrógeno, tienden a formar el centro de las proteínas solubles y se vinculan en las membranas celulares con la bicapa lipídica. Dentro de ellos están la alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina y triptófano. Y el último tipo de aminoácidos son cadenas laterales con propiedades únicas, como la glicina, que es una cadena lateral constituida por solo un átomo de hidrógeno y tiene características hidrófilas e hidrófobas.
La cisteína es una cadena lateral polar sin carga quien posee la propiedad única de crear un enlace covalente con otra cisteína. Y por último, la prolina. Es una cadena lateral hidrófoba quien posee la propiedad única de crear dobleces en las cadenas polipeptídicas y alterar estructuras secundarias ordenadas. Estructura de las proteínas. Se han descrito 4 niveles para describir la estructura de las proteínas. El primer nivel es una estructura primaria. Es la organización más básica de las proteínas. Indican la secuencia de aminoácidos y el orden que guardan, lo que determina la función y estructura final de la proteína, y ofrece información del material genético. En la imagen se especifica la estructura primaria de una proteína. Como cada cadena está formada por más de 100 aminoácidos, la variedad de secuencias posibles es ilimitada. El siguiente nivel es la estructura secundaria. Describe la conformación de porciones de la cadena polipeptídica, o sea, la disposición tridimensional de los átomos y su organización espacial. Linus Pauling y Robert Corey del Instituto de Tecnología de California propusieron 2 conformaciones, caracterizadas por una gran cantidad de enlaces de hidrógeno por los cuales se estabiliza. La primera conformación que proponen es la hélice alfa, donde la columna central del polipéptido asume la forma de una espiral giratorio cilíndrico, como se puede ver en la imagen. Y la segunda conformación, lámina plegada beta, la cual consiste en varias cadenas de polipéptidos dispuestos de forma paralela y la columna central asume una conformación plegada o plisada, como se ve en la imagen. Siguiente nivel, estructura terciaria. Describe la conformación de un polipéptido completo. Su conformación es ilimitada y se caracteriza por un conjunto de enlaces no covalentes por los cuales se estabiliza y se clasifican con base en su conformación general. Existen 2 tipos: las proteínas fibrosas, que tienen una forma alargada y actúan como material estructural fuera de las células vivas, por ejemplo las queratinas en el pelo y la piel, la seda, el colágeno y elastinas, que están presentes en el tejido conectivo. Y el otro tipo son las proteínas globulares. Tienen morfología compacta, plegadas y torcidas, en formas complejas. Están dentro de las células vivas, como por ejemplo la mioglobina, que funciona en el tejido muscular como almacenamiento de oxígeno y se une a un átomo de hierro. Siguiente y último nivel, estructura cuaternaria. Están unidas por más de una hebra o subunidades. Las cadenas polipéptidas pueden ser idénticas, o sea, homodímero, o distintas, heterodímero, adheridos mediante enlaces no covalentes. Ejemplo, la hemoglobina, que es la proteína que transporta oxígeno en la sangre. La estructura cuaternaria de la hemoglobina en adultos consiste en 4 cadenas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, cada una con una molécula llamada grupo hemo que contienen hierro. Las proteínas establecen una relación física para conformar complejos multiproteínicos. Esos complejos no siempre son estables. La mayoría de las proteínas interactúan en patrones muy dinámicos. Se asocian y desasocian según las condiciones intracelulares. Desnaturalización de las proteínas. Consiste en un despliegue, desorganización o pérdida de su estructura tridimensional, o sea, de su estructura terciaria,
La mayoría de las proteínas pierden su función biológica al ser desnaturalizadas. Esta desnaturalización se obtiene mediante distintos agentes, detergentes, solventes orgánicos, radiación y calor. Plegamiento de las proteínas. Es un proceso de encadenamiento de polipéptidos para convertirse en una proteína biológicamente activa en su estructura tridimensional. Si una proteína no se despliega correctamente, no podrá realizar su función biológica y estar asociado a enfermedades degenerativas como la diabetes tipo 2 o el Alzheimer. En la imagen podemos observar un cerebro sano y un cerebro de paciente con enfermedad de Alzheimer. Dentro de las principales funciones de las proteínas encontramos funciones estructurales. Proporcionan resistencia, forma y sujeción al esqueleto y forman parte de las membranas. Funciones hormonales. Regulan el crecimiento y desarrollo del organismo. Funciones de contractibilidad. La contracción muscular que permite el movimiento. Las encargadas de esto son la actina y la miosina. Funciones de inmunidad. Mediante anticuerpos, factores de coagulación e inmunoglobulinas. Participan en las reacciones químicas que determinan el metabolismo. Degradación de macronutrientes mediante enzimas digestivas. Y funciones de transporte de sustancias, por ejemplo la hemoglobina que transporta el oxígeno. La última de las macromoléculas son los ácidos nucleicos. Son macromoléculas construidas por cadenas de monómeros llamados nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un grupo de azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato, como se puede observar en la imagen. Hay dos tipos de nucleótidos muy importantes en el organismo. El adenosintrifosfato, sus siglas ATP, y el trifosfato de guanosina, sus siglas GTP. Existen dos tipos de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Dentro de las purinas encontramos la guanina y la adenina, y dentro de las pirimidinas la citosina, timina y uracilo. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. Ácido desoxirribonucleico, ADN. Es el material genético de todos los organismos celulares. Está formado por dos cadenas de polinucleótidos unidos entre sí por puentes de hidrógeno, los cuales se pueden disponer en forma lineal o circular. Contienen 4 tipos diferentes de nucleótidos distinguidos por su base nitrogenada y un azúcar, como se puede apreciar en la imagen. Las bases nitrogenadas son dos purinas, adenina y guanina, y dos piridiminas, la citosina y la timina. Y el azúcar es la desoxirribosa. El ADN tiene dos estructuras. Una estructura primaria, formado por un solo polinucleótido sin cadena complementaria, y es funcional solo en algunos virus, como se puede apreciar en la imagen. Y una estructura secundaria, formada por dos cadenas de nucleótidos complementarios unidos entre sí y en forma de doble hélice, como se ve en la imagen. Las principales funciones del ADN: el almacenamiento de información genética en los genes, la codificación de proteínas, transcripción y traducción, y la autoduplicación para asegurar la transmisión en la división celular. Ácido ribonucleico.
Son moléculas formadas por una cadena simple de ribonucleótidos, cada uno de ellos formados por un ribosa, un fosfato y una base nitrogenada. Es lineal y monocatenario, quiere decir de una sola cadena. Está formado por dos purinas, la adenina y la guanina, y dos piridinas, la citosina y uracilo. Y el azúcar es la ribosa. Así como el ADN tiene estructura primaria y secundaria. Hay tres tipos de clases de ARN. Los implicados en la síntesis de proteínas, los mensajeros, los de transferencias y los ribosómicos. Los reguladores y los que tienen actividad catalítica. Las principales funciones del ácido ribonucleico: llevar información del ADN a los ribosomas, lo hacen los de tipo mensajero. Determinar la secuencia de aminoácidos de las proteínas, lo hacen los de tipo codificante. Y una de las más importantes, transferir la necesidad del código genético para la creación de las proteínas del núcleo al ribosoma de las células.